Muy buenas tardes, amigos de D99. Ya estamos de vuelta acá en D99 porque tenemos invitados de lujo. Hace ratito ya les había dicho de una entrevista, pero ahora tenemos otros invitados de lujo. Santos Bravos, chavos, ¿cómo están? Hey, ¿cómo están? Todo muy bien. Oigan, muy emocionados de tenerlos por primera vez acá en Monterrey. Platíquenme un poquito cómo ha sido su experiencia para toda la gente que nos está escuchando a través del 98.9. Nuestra experiencia acá en Monterrey. Sí, claro. Bueno, es que llegamos hace como 4 horas. O sea, van llegando, aterrizando. Vamos llegando de aquí. Pero nos comimos unos taquitos. Taquitos de carne asada. regia. Claro, es la experiencia, no pueden faltar, ¿no? Un taquito de carne asada. Increíbles. Platíquenme un poquito, ¿están emocionados por subir al escenario de Pal Norte? Es uno de los festivales más importantes en el país. ¿Cómo se sienten de esta invitación? No, bueno, nos sentimos agradecidos, como dices, por primera vez en Monterrey y qué mejor que hacerlo en este festival. Estamos practicando mucho y vamos a darlo todo en el escenario. Ya queremos ver a todos los fans regios por allá y pues eso, que espero que disfruten mucho el show. ¿Cómo fue recibir esta noticia? Porque sé que fue un poco de último minuto. ¿Cómo fue para ustedes de repente que les avisaran, oye, van a estar en el line-up de uno de los grandes festivales de México? Es una locura porque este es nuestro segundo festival. Ya hicimos el Estéreo Picnic la semana pasada. Ajá. Entonces estamos muy emocionados de que nuestro segundo festival sea algo tan grande y tan importante para México. Entonces estamos listos para darlo todo. Vamos a estar entrenando ahora estos días en Monterrey y darle todo el domingo. Chicos, ¿cómo ha sido para ustedes esa experiencia? Sé que vienen de un reality donde más de 400 personas estuvieron haciendo pues este camino que es pues lleno de pruebas y de altibajos y demás. Al final quedan ustedes y ahora sí llega la etapa donde pues son ustedes con el público. ¿Cómo ha pasado de ser un reto del reality show a ya ser una realidad? ¿Cómo lo han vivido? Wow, está siendo increíble, ya viajamos prácticamente por ahí en los próximos meses todo el mundo ya juntos, pero literal está siendo increíble. Creo que además de coworkers somos hermanos y así estamos aquí para todo uno para el otro y literal hacemos todo juntos además del trabajo. Y wow, qué mejor hacer arte con personas que quieres, que amas. Sí, Ay. con las que hay cierta afinidad, ¿no? O sea, hay Claro, buena comunicación, se llevan chido entre ustedes y eso ayuda mucho y se ve reflejado también en su música. Una música que trae mucho el estilo K-pop, digo, al final de cuentas están manejados por una de las grandes empresas que tiene bandas como BTS, por decir algunos nada más. Pero es muy importante la vibra que se siente entre ustedes. ¿Cómo fue pasar de ser competidores a ahora ya pues ser amigos? How's it passing from being competing to now being friends? Yo creo que en una experiencia con competition, we never really saw each other as competition. Okay. So it never really felt like we're competing. If anything, it was competing with ourselves. Who can keep the mentality, who can keep the physical, who can balance all of that in one, and whoever was able to balance all of that Claro. made it toward the end, and now we look at our strong suits as something we can benefit off of one another. So we Claro, learn a total. lot from each other. Totalmente. Vamos a despedir la entrevista aquí en radio, pero invitar a toda la gente que se vayan a nuestro Facebook porque seguimos totalmente en vivo en nuestras redes sociales. Vamos a seguir platicando de más cosas. Ya tuvieron contacto con Cat's-Eye. También saber por qué le pusieron el nombre a su club de fans, cómo nació. Esa historia también está muy interesante. Todo eso lo vamos a platicar a través de las redes sociales para que se lancen. Mientras tanto, lo voy a dejar con buena música a través de D99, Your Music. Chao. Ahora sí, seguimos completamente en vivo para redes sociales. Platíqueme un poquito, primero, ¿cómo surge el nombre que le pusieron a su club de fans? Porque sé que ustedes las bautizaron. Sí. Sí, exactamente. Bueno, pues fue un proceso de mucho tiempo, que mucho tiempo los fans, mucho tiempo los fans estuvieron diciendo, oigan, el nombre del fandom. Wow, mucho tiempo, literal, era de que cuándo lo van a soltar. Y todo el tiempo, exacto, una broma interna. Todo el tiempo estaban hablando de que, oigan, ¿cuándo va a salir el nombre del fandom? El nombre del fandom. Y todo el tiempo era eso. Y después de analizarlo mucho, creo que es una cosa muy bonita y que nos identifica mucho porque obviamente somos Santos Bravos y pues tenemos ese lado santo, el lado bravo y luego está en medio que es dual. Entonces pues también significa mucho porque es también el nombre de nuestro primer EP. Claro. Entonces pues también ahí están reflejados en todo momento para que sepan que todo lo que hacemos es para ellos.
Perfecto. De estas bandas con las que aún no han tenido contacto, me platican, pero ¿qué tanto admiran la música que hace K-pop allá pues en Japón? ¿Qué tanto son admiradores de todas estas bandas y qué tanto le han aprendido? O sea, la miramos muchísimo. ¿Ok? Imagínate tú, o sea, son nuestros relevantes, son... es lo que nosotros queremos llegar a ser, ¿me entiendes? ¿Ok? Y nosotros lo vemos así. Y los admiramos muchísimo. ¿Y qué te puedo decir? O sea, estamos practicando con su misma metodología. Ok. Y hemos ganado mucha disciplina, constancia, gracias a esa metodología. Entonces, en verdad nos sentimos muy, muy afortunados de ser parte de una compañía que cree tantos buenos grupos como lo son los de K-pop. Y solo para agregar justo, Ajá, dime. Esa metodología coreana que siempre pues inculca la disciplina y todo esto, pero es muy importante que nunca también perdemos nuestro lado latino, esa 100%. esencia que tenemos nosotros, y pues sí, también eso. El lado latino me llama mucho la atención porque todos son de nacionalidades diferentes. ¿Cómo logran que cabezas tan diferentes, costumbres tan diferentes se vean tan bien encontradas, que no haya como estas diferencias? ¿Cómo lo han logrado hasta el momento? Yo creo que aceptando y respetando todo. Ok. ¿sabe? Creo que entre nosotros, literal, tenemos muchas diferencias como de nacionalidad, de palabras. Uy, se me fue está bien. Muchas diferencias de palabras, muchas diferencias de comidas, pero creo que lo que nos ayuda es como respetar, intentar entender, literal entender que todos nosotros somos mejores juntos y que nada mejor que literal probar y literal tenemos descubrido y like we have experienced, like, tenemos experimentado muchas cosas buenas, muchas comidas buenas, comidas que nunca intentamos antes, literal porque somos abiertos. Ok. Y estamos siempre abiertos a aprender y a conocer más. Y eso al final de cuentas también repercute mucho en su música, ¿no? O sea, el hecho de nutrir de diferentes ideas y costumbres y experiencias que han ido viviendo poco a poco, pues se va viendo reflejado también en su música al final del día. 100%. Yo, solo para añadir lo que dijo Cabo, literal, eso es lo bonito de este grupo y que somos todos tan diferentes. Ok. ¿Entiendes? Sí, para mí sería como un poco aburrido, ¿no? Como que si todos seríamos Claro. todos de Puerto Rico, ¿me entiendes? Claro, Yo totalmente. siento que todos le metemos un sazón diferente a lo que hacemos y eso es lo cool y eso es lo que a la gente le gusta. Oigan, yo sé que tienen apenas unas cuantas horas en Monterrey, pero ¿qué han logrado escuchar de las fan regias? ¿Qué les han platicado, por ejemplo? ¿Ya hay algo ahí? ¿Tienen alguna idea de cómo son o apenas están por descubrir la intensidad del Bueno, fandom regio? Acá afuera escuchamos unos gritos, entonces por lo que tengo entendido es que tienen mucha energía y mucho cariño para darnos, entonces estamos muy emocionados. Las expectativas están altas. Están muy altas. Sí, están altas sí, para es este loud. festival. Y la verdad es que el fandom regio yo sé que van a superar sus expectativas porque es muy entregado el fandom regio. Entonces, si ahorita que apenas es, digamos, su primer show aquí en la ciudad, ya nos están preguntando mucho, incluso el banner que compartimos tuvo muy buena respuesta con la gente, pues no me quiero imaginar una vez que ya los vean en el escenario, ¿no? Va a ser una locura y que sepan que siempre lo vamos a dar todo y que esperemos también, así como nosotros sabemos que ellos van a ser un gran público, esperemos que ellos disfruten mucho de nuestro show. ¿Tienen preparado alguna sorpresa para el día domingo? La sorpresa no se dice. Ok. No pueden decir, pero que esperen algo chido, algo muy grande. I have one. Okay. Tengo una. Escuchar nuevo EP, Dual, Ok, que lo escuchen en out on todas las all plataformas. platforms. Eso, esa es la sorpresa, Esa es la escuchen el EP. sorpresa. Y ya, no podemos decir nada más, pero que los vayan a ver el día domingo, toquen el domingo, ¿verdad? Exactamente. Sí. El domingo en el escenario Oasis A las 5:20. Exactamente, perrito. Mira, Muy bien, entrenados. lo tienen, Toma, lo tienen bien entrenado. Bien, qué chido. Pues esperemos verlos por allá. Ya por último tenemos una dinámica, ¿alcanzamos una dinámica así sencillita? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo dice? ¿Acá? Ok. Yo quiero que, ojo, no están presionados a nada, pero yo les voy a enseñar personajes típicos de la cultura regia. Monterrey tiene una cultura muy propia, entonces
quiero que me digan cómo creen que se llaman estos personajes. Vamos. Se los voy a ir pasando. Pero yo participo, ¿no? Porque Sí, yo soy mexicano. también, Yo sí me pero lo es sé. que puede ser que algunos de aquí no los conozcan. Son ya 4 personajes. Ok, vamos allá. Quiero que Damos una ustedes pista. intenten Ok, decir cómo creen que se llaman. Si me lo sé, los dejo. Sí, ándale. Sí. Tú al Y al final final para que digo. no me spoiles nada, pero les voy a pasar mi celular. Vamos a... Yo sí lo conozco. Pepito. Ok. ¿Qué Él cara de dice que se Pepito? llama Pepito. Bumblebee. Chicharito Martínez Jr. Ok, Chicharito Martínez. What is his name? También Güey. se le conoce aquí como el cabecita de melón. Ah, el cabecita Es de melón. es de cariño, pero tiene un nombre específico. ¿Cómo creen que se llama? El niño contento. ¿Tú sabes? Tiene un nombre como de persona. ¿o? A ver, es un Sí, personaje sí, sí. Roberto. de Alejandro. al- Ok, dijo Roberto por acá de este lado. ahí estaba bien. Estaba muy Está cerca. bastante bien. ¿Es cierto? Pues es de un show que se llama Beli Beto. Exactamente, él es Entonces, Beto. Él es Beto. Él es Beto, de Roberto. De, el, Lo segundo- quiero Ah, declarar, Kiwi. el segundo personaje, personaje muy icónico también aquí en la cultura regia. Ahí lo vamos a mostrar por acá. ¿Cómo creen que se llame? Wow. A ver. Ojo, lo que su corazón le vibra, ¿eh? Yo No, voy a lo que confirmar. salga. sí, lo que sabe. Teresita. Teresita, ¿ok? Teresita. No sé. La Está serie, bien, la está serie. bien, se vale, se vale. Julia. Julia. Ok, A ver, a ver, ya a ver. dijeron por acá ¿Tú sabes? Julia, ¿eh? Es que Roberta. no estoy seguro. Roberta, Dios mío, Roberta. Ella es muy No icónica estoy por una seguro. frase que dice, ya comió, compañero. Es muy Ya icónica. comí, compañero. Esa es su frase muy ¿Sabes que esta sí icónica. no lo conozco? No la conozco. ¿No la conozco? ¿Cómo crees Parece que se buena llama? gente. Sí, se ve buena persona. Vamos a decir que se llama... Alejandro. Sí. Alejandra. Manuela, no sé. la Manuela. ¿Quién estuvo más cerca? Alguien dijo Julia. Algo como María. Dijiste Julia, ¿verdad? Sí. Es María Julia, la licenciada María Julia. No, chicos. Andan. No sé qué desayunan estos chicos. Qué bárbaros. Les voy a mostrar. verdad. Toma. La siguiente imagen es, aquí en Monterrey tenemos una afinación muy grande con las botargas y los payasos. ¿Por qué? No sé, así es nuestra cultura. Ok. Pero quiero que me digan cómo se llama este grupo de payasos. Ahí está. A ver. Vamos a mostrar. Diablo, ¿por qué se me los hacen tan- Pataclown. Los Pataclown, Esos son de ok. Perú. Se me hacen muy conocidos. La primera letra. Pues es que empieza con paya. O sea, es paya de payasos, pero tiene otro... Vaya Regios. Compañero. Ok, payarregios, está bien. No sé. Ay, pero no sé si Payasitos. son ellos. Payasitos. Son muy famosos. De Paya- hecho, ellos estuvieron Paya- nominados a un Grammy, a un Latin Grammy. Wow, ¿en ¿verdad? serio? Sí, Dime claro. una canción que canten. Ay, es que... Yo sé. Mucho. Yo sé. Yo los escuchaba de chiquito. payachicos. Los payasónicos. Los payasónicos. Yo los escuchaba. Los escuchaba de chiquito. Los payasónicos. Canta la tienen- de Voy a llorar solito. De hecho, Lagrimita y Voy a llorar, Costel chiquitito. tienen muchas canciones que también eran de ellos. Pero sí, la verdad es que ellos son los payasónicos. Y ya por último, el último... Vamos, uno. que yo creo que es Uno que no. Mira, este es futbolero. No sé qué tanto les gusta el fútbol. Me Nos encanta. encanta. Vamos. Aquí se le conoce como el ser de luz. A este sujeto. Ya me lo sé. Ya me lo sé. Dale. Suma, tú sabes. Ya lo Facilísimo. sabemos por acá. Messi. Jugador de fútbol. Yo me lo sé. Messi. No, Messi no. Quisiéramos tener a Messi en la ciudad. Cristiano Ronaldo. André Pierre Guignac. André Pierre Guignac. El Sí, ser de vamos. luz. El máximo anotador del equipo de Tigres. Los Tigres. Pues uno de los equipos que está aquí en la ciudad, Tigres y Rayados. Pues felicidades, oye, la verdad es que estuvieron bastante bien. La atinaron, pareciera. Yo creo que ya está siendo podemos, muy buena. ya podríamos adoptarlos como regios, casi, Claro, ¿no? somos regios. Regio. Ya nada más falta que Dimayanji. se echen unos taquitos de chicharrón de la Ramos. Ay, qué rico. Qué rico. Y ya estamos del otro lado, chicos. Parece perfecto. Muchas gracias por darse la vuelta por acá. Gracias a la gente que estuvo al pendiente. Miren, de allá a aquel lado tenemos paparazzi. Saluden. Ahí están. La verdad es que nos da mucho gusto que hayan pisado la cabina de D99. Esta siempre va a ser su casa. Esperemos que pronto tenerlos muy seguido por acá, con éxitos, con sencillos, con discos, con todos los proyectos que vengan para ustedes. Y pues nada, que la gente recordarles que los vaya a escuchar en todas las plataformas digitales. Bueno, mi gente, nosotros somos Santos Bravos y escuchen Dual en todas las plataformas digitales. Los queremos muchísimo. Mucho, mucho. Esto era video. Esto estamos en vivo. Ahí, mira. Yo Estamos en- pensaba que estábamos en la radio y estaba enfocado en. Ok, los queremos mucho. Nos vemos en Pal Norte. Besito. Chao. Nos vemos en el Listo, Pal Norte. nos vemos y sigan con más a través de Dinner y Night. Se me olvidó que esto era video.